Hola, mi nombre es Juliet Caterina Lengón Coronel y en esta exposición analizaré la figura jurídica de la representación dentro de la teoría general de los contratos. Para ello abordaré sus antecedentes históricos, su evolución en el derecho privado, su regulación en el derecho civil colombiano y dos ejemplos prácticos donde esta figura se presenta con frecuencia. La representación se comprende mejor si primero se analiza la teoría general del contrato. De acuerdo con el Código Civil colombiano, el contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. La doctrina define el contrato como un acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar o extinguir obligaciones jurídicas. Entre los elementos esenciales del contrato encontramos el consentimiento, el objeto y la causa. Precisamente aquí aparece la primera relación entre el contrato y la representación. Normalmente cuando una persona celebra un contrato expresa directamente su propia voluntad. Sin embargo, existen situaciones en las cuales el titular del interés jurídico no puede actuar personalmente, como por ejemplo cuando se encuentra ausente porque carece de capacidad plena, porque necesita apoyo técnico o porque simplemente decide delegar la gestión de determinados asuntos. Es entonces cuando surge la representación como mecanismo jurídico que permite sustituir la actuación directa al titular sin afectar la validez del negocio jurídico. Los antecedentes de la representación pueden encontrarse en el derecho romano. Inicialmente predomina el principio según el cual nadie puede contratar por otra persona, ya que considera la voluntad como un elemento estrictamente personal e intransferible. Por esta razón, los actos jurídicos deberían celebrarse directamente por quien pretendía adquirir derechos o obligaciones. Sin embargo, a medida que las relaciones económicas se volvieron más complejas, surgió la necesidad de permitir que determinadas personas actuaran en nombre de otras. Posteriormente, durante la Edad Media y el desarrollo del comercio, la representación adquirió mayor relevancia, especialmente para facilitar negocios realizados a distancia. De esta forma, comenzó a consolidarse como una institución jurídica autónoma que, aunque no equivalía exactamente a la representación moderna, constituyeron sus antecedentes más importantes. La evolución de la representación estuvo ligada al crecimiento de las actividades económicas y comerciales. La complejidad de las relaciones jurídicas hizo imposible que todas las personas celebraran personalmente cada negocio jurídico. Por ello, los ordenamientos modernos reconocieron la posibilidad de que una persona actuara en nombre y por cuenta de otra. Actualmente, la representación constituye una herramienta indispensable para el funcionamiento de la economía y del tráfico jurídico. Gracias a ellas es posible celebrar contratos, administrar bienes, realizar gestiones patrimoniales y ejercer derechos sin la presencia física del titular. Ahora, ¿qué es la representación? La representación es una institución jurídica mediante la cual una persona denominada representante actúa en nombre de otra y por cuenta de otra persona llamada representada. Lo más importante es que los efectos jurídicos del acto celebrado recaen directamente sobre el representado. Es decir, aunque el representante interviene materialmente en el negocio jurídico, los derechos y obligaciones nacen para la persona representada. Esta figura facilita la celebración de negocios jurídicos y garantiza la continuidad de las relaciones patrimoniales. La doctrina suele clasificar la representación en dos grandes categorías. La representación legal no surge directamente de la ley, no depende de la voluntad de las partes. Surge directamente de la ley y no depende de la voluntad de las partes. Su finalidad principal es proteger a personas que requieren asistencia jurídica para ejercer adecuadamente sus derechos. Por ejemplo, los padres respecto a los hijos menores y los tutores respecto de personas sometidas a tutela. Y la representación voluntaria. Esta tiene origen en la voluntad de las partes, se materializa generalmente mediante un poder o mandato. En este caso, el representado autoriza al representante para actuar en su nombre. Esas clasificaciones resultan importantes porque permiten identificar el fundamento jurídico de la representación y determinar los límites de actuación del representante. Ahora los ejemplos. Un primer ejemplo que tenemos de representación en materia civil se presenta cuando una persona otorga poder a otra para celebrar un contrato de compra-venta. Imaginemos el caso de una persona propietaria de un inmueble ubicado en otra ciudad. Debido a razones laborales, personales o de salud, no pudo desplazarse para realizar personalmente los trámites de venta. Ante esta situación, decide
otorgar un poder a un tercero para que actúe en su nombre y celebre el negocio jurídico. En este caso encontramos claramente los elementos de la representación. Tenemos al propietario del inmueble, que es el representado, ya que es quien tiene el interés jurídico de la celebración del contrato. La persona autorizada mediante el poder es el representante, quien actúa en nombre y por cuenta del propietario. Y finalmente, el comprador constituye el tercero con quien se celebra el negocio jurídico. Este ejemplo demuestra cómo la representación voluntaria facilita la celebración de negocios jurídicos sin que sea necesaria la presencia física del titular de los derechos. Además, evidencia la importancia de esta figura para garantizar la circulación de bienes y la seguridad de las relaciones jurídicas. Ahora, un segundo ejemplo se presenta en la representación legal de los menores de edad. En el ordenamiento jurídico colombiano, los menores carecen de plena capacidad para realizar determinados actos jurídicos por sí mismos. Por esta razón, la ley establece mecanismos de protección que permita a sus padres o representantes legales actuar en su nombre. Supongamos que un menor de edad recibe un inmueble como herencia. Aunque el bien pertenece jurídicamente al menor, la administración y las decisiones relacionadas con dicho patrimonio deben ser ejercidas por sus representantes legales. En este caso, los padres no actúan porque el menor les haya otorgado autorización, sino porque la ley les confiere expresamente esa facultad. Por ello, se trata de una representación legal. La finalidad principal de esta figura es proteger los intereses patrimoniales y personales del menor, garantizando que las decisiones adoptadas se orienten a su beneficio. Este ejemplo permite observar que la representación no solamente facilita negocios jurídicos, sino que también cumple una importante función de protección para aquellas personas que requieren asistencia para ejercer sus derechos. Desde una perspectiva jurídica, la representación constituye una de las instituciones más importantes del derecho privado. Su relevancia radica en que permite superar las limitaciones materiales y personales que podrían dificultar la celebración de negocios jurídicos. Además, garantiza la continuidad de las relaciones económicas y facilita la circulación de bienes y derechos. La representación no solo facilita la celebración de contratos, también cumple funciones esenciales relacionadas con la seguridad jurídica, la protección de incapaces, la eficiencia económica, la circulación de la riqueza y la continuidad de las relaciones patrimoniales. Sin representación, gran parte de las actividades económicas modernas serían inviables. Sin embargo, esta también plantea desafíos relacionados con los límites del poder del representado, la protección del representado y la responsabilidad del representante. Por esta razón, el ordenamiento jurídico establece mecanismos de control para evitar abusos y proteger la seguridad jurídica. Como conclusión, podemos afirmar que la representación constituye una institución fundamental dentro de la teoría general de los contratos y del derecho privado en general. Su origen se encuentra en la necesidad de facilitar la actuación jurídica de las personas y de responder a las crecientes exigencias económicas y sociales. A lo largo de la historia, esta figura evolucionó desde formas limitadas de actuación indirecta hasta convertirse en un mecanismo esencial para la celebración de contratos jurídicos. Asimismo, se evidenció que la representación puede clasificarse en legal y voluntaria, dependiendo del origen de la facultad representativa. Los ejemplos analizados permitieron observar su aplicación práctica tanto en la compraventa mediante apoderado como en la representación legal de menores de edad. Finalmente, se concluyó que la representación continúa siendo una herramienta indispensable para garantizar la eficiencia, la seguridad jurídica y la adecuada protección de los intereses de las personas dentro del tráfico jurídico moderno. Muchas gracias por su atención.